Hola a todos y todas. Vamos a continuar nuestras clases de equilibrio ácido-base con la tercera cápsula de la primera parte de estas clases. Hoy día vamos a revisar la autoionización del agua y además vamos a introducir el concepto de pH. La disociación o autoionización del agua es un proceso en el cual el agua se ioniza. Aunque ustedes no lo crean, el agua se ioniza a pesar de que el agua pura, el agua destilada, no conduce la corriente eléctrica. ¿Por qué? Porque se ioniza muy poquito. Se ioniza tan poquito que el agua pura no alcanza a conducir en forma eficiente la corriente eléctrica. Pero si ustedes utilizan métodos muy sensibles de conductividad eléctrica, pueden detectar realmente de que el agua se ioniza. Eso significa que una molécula de agua reacciona con otra molécula de agua para generar ion hidronio y ion hidroxilo, en una reacción que implica una transferencia de protones definida desde el punto de vista de Bronsted y Lowry. En esta reacción, esta molécula de agua le entrega a su molécula vecina un hidrógeno, un ion hidrógeno, mejor dicho, o protón, de manera tal de que esta molécula de agua se transforma en ion hidronio, H3 o más. Y la molécula de agua que perdió el hidrógeno se transforma en ion hidroxilo. Esta es la simple reacción de ionización del agua. Los iones como tal, el ion hidronio y el ion hidroxilo, están solvatados. Eso significa que están rodeados de moléculas de agua. Como les dije anteriormente, me parece que fue en la primera clase, el protón, cuando se rodea de moléculas de agua, se solvata. Ustedes jamás van a encontrar un protón solito como tal. Por lo tanto, escribir H3 o más es más exacto que escribir H más, que es la otra forma de escribir este equilibrio. Eso significa que la especie H3 o más y el protón como tal son equivalentes. Representan en el fondo el protón solvatado. Pero repito, a mí me gusta más utilizar la especie H3 o más para representar al protón. Aunque por una cuestión de simplificación vamos a trabajar con la segunda ecuación. Eso significa que el agua se ioniza, como ya les dije, y miren qué bonito, aquí se muestran dos moléculas de agua que transfieren iones hidrógeno o protones. El agua que cede un protón se transforma en hidroxilo y en la molécula de agua que recibe el protón se transforma en ion hidrógeno. Dicho eso, y antes de analizar cuantitativamente la ley de equilibrio que gobierna el proceso de autoionización del agua, me gustaría hablarles de la ley de acción de masas un poquito. Pero creo que es importante para que no parezca que estoy sacando algunas cosas de debajo de la manga, como si fuera un mago, como los magos sacan conejitos del sombrero, ¿no es cierto? La ley de acción de masas, que es muy importante en química, y que fue formulada por estos dos, en realidad no eran químicos, eran ingenieros, Bulwer y Weiss, eran ingenieros que se dedicaron a la química, derivaron esta ley que es súper importante porque la ley de acción de masas nos permite escribir ecuaciones que representen velocidad de reacción y además generar a partir de estas ecuaciones las ecuaciones de constantes de equilibrio para una reacción química. La ley de acción de masas dice básicamente que la velocidad de cualquier reacción química es proporcional a las masas activas. Ellos la llamaron así, nosotros le llamamos concentración de las sustancias reaccionantes. Esto implica que nosotros podemos usar esta ley
para derivar matemáticamente la velocidad de una reacción química y posteriormente cuantificar la condición de equilibrio para cualquier reacción química. Por ejemplo, si tenemos una reacción muy simple, donde A se convierte en B y B a su vez se convierte en A, resulta que esta reacción va a llegar obviamente a un equilibrio, porque la reacción está ocurriendo en ambos sentidos. Lo que les voy a mostrar ahora exige como condición que la reacción ocurra en una sola etapa. Pero bueno, es una condicionante que me estoy dando yo para simplificar la deducción de la velocidad finalmente de la constante de equilibrio para esta reacción. Ya les dije que A se transforma en B y que cuando B se genera se puede transformar en A. Ahora, fíjense que he escrito dos flechas. La primera flecha define la conversión de A en B y la segunda flecha, la que va de B hacia A, define la etapa de conversión de B en A, obviamente. Ahora, ambas etapas, y esto es válido para todas las reacciones químicas, tienen asociadas constantes de velocidad, que se escriben como K minúsculas. K sub D es la constante de velocidad asociada a la conversión de A en B, y significa simplemente derecha, la reacción hacia la derecha. Y K sub I es la constante de velocidad que nos está representando la transformación de B en A. Y el I indica izquierda, porque la reacción de B en A va hacia la izquierda. Entonces K sub D es la constante de velocidad de la reacción hacia la derecha, y K sub I es la constante de velocidad de la reacción hacia la izquierda. Volvemos a escribir la ecuación acá. Por tanto, chiquillos, ya les dije, si consideramos que esta reacción transcurre en una sola etapa, o sea, la conversión de A en B en una sola etapa y la conversión de B en A en una sola etapa, podemos escribir que la velocidad de la reacción, y aprovechando la ley de acción de masa, la velocidad de reacción hacia la derecha, o sea, la conversión de A en B, va a ser proporcional a la concentración de A, multiplicado por la constante de velocidad que está definida para ese proceso, la conversión de A en B. Y la velocidad de reacción hacia la izquierda va a ser igual o proporcional a la concentración de B multiplicado por la constante de velocidad que nos refleja el proceso de conversión de B en A. Cuando se alcanza el equilibrio, la velocidad de ambas reacciones son iguales. ¿Por qué? Porque cuando una reacción alcanza el equilibrio químico, las concentraciones ya no varían en el tiempo. Y como no varían en el tiempo, implica necesariamente que la velocidad de reacción hacia la derecha debe ser igual a la velocidad de reacción hacia la izquierda. Por lo tanto, si reemplazamos los términos asociados a D sub D y D sub I como K sub D multiplicado por la concentración de A y K sub I multiplicado por la concentración de B, y los igualamos, y hacemos un reordenamiento de los términos, vamos a llegar a la conclusión de que K sub D partido por K sub I es una constante. Significa que el cociente de dos constantes debe ser otra constante. Por lo tanto, esta razón K sub D partido por K sub I, al ser una constante, nos representa la constante de equilibrio de la reacción. Entonces, la constante de equilibrio para esta reacción es simplemente la concentración de B partido por la concentración de A. Es lo que muchos de ustedes probablemente estudiaron en el colegio y les dijeron que para cualquier reacción química, la constante de equilibrio era el cociente entre el producto de la concentración de los productos partido por el producto de la concentración de los reactantes. Como aquí tenemos un producto y un reactante, para simplificar la cosa, simplemente la constante de equilibrio está definida por la
concentración de B partido por la concentración de A. Bueno, ¿para qué les hablé de esto? Es para que podamos escribir o podamos deducir algebraicamente la constante de equilibrio para el proceso de disociación del agua. El proceso de disociación del agua ocurre básicamente o tiene dos etapas. Una reacción hacia la derecha que implica la ionización del agua para generar protones, iones hidroxilo. Pero estos protones, iones hidroxilo, se pueden asociar entre sí para generar nuevamente la molécula de agua. Esta etapa está representada por la constante constante KI, que es la constante de velocidad de la reacción hacia la izquierda. Como ya saben ustedes que las velocidades son proporcionales a las concentraciones, simplemente cuando queremos evaluar la velocidad de reacción hacia la derecha de esta reacción, va a ser proporcional a multiplicar la constante de velocidad K sub D por la concentración de agua, porque la molécula de agua es la única que se está ionizando, es la única que está a este lado de la reacción. Si queremos escribir ahora la velocidad de reacción hacia la izquierda, debemos considerar ambas especies, el protón y el hidroxilo, y las escribimos como el producto de la concentración de los protones multiplicado por el producto de la concentración de los hidroxilos, todo esto multiplicado por la constante de velocidad que define esa reacción hacia la izquierda, que es la formación del agua a partir de las especies iónicas. Cuando la reacción llega al equilibrio, B sub D y B sub I se igualan, ¿no es cierto? Por lo tanto, si reemplazamos los términos en relación a B sub D y B sub I en el equilibrio, llegamos a esta ecuación, la cual al despejar las constantes de velocidad en función de las concentraciones de reaccionantes y productos, dividiendo por K sub I, llegamos a términos como este, ¿no es cierto? El cociente de las constantes de velocidad de la derecha hacia la izquierda es igual a esto. Concentración de protón multiplicado por la concentración de hidroxilo partido por la concentración de agua. Ahora, como K sub D y K sub I son dos constantes, el cociente de dos constantes va a ser otra constante. Y a esta constante le vamos a llamar K sub prima, y representa básicamente la constante de equilibrio de este proceso. Recuerden, las constantes de equilibrio se escriben básicamente como un cociente entre la concentración de los productos partido por la concentración de los reaccionantes. Ahora, lo interesante de esto es que como el agua está o mejor dicho, como el agua se ioniza tan poco en relación a la concentración total de agua, este término pasa a ser prácticamente constante. Esto es válido en general para los solventes y para los metales cuando reaccionan. Eso significa que la concentración de protones y la concentración de hidroxilo es muchísimo más baja que la concentración del agua. Y podemos considerar la concentración de agua constante y calcularla. Fíjense que si consideramos que la concentración de agua es constante y multiplicamos los dos términos por la concentración de agua, vamos a reordenar estos términos y vamos a tener esta ecuación. Ahora, la concentración de agua en agua es 55,5 molar. Yo les puedo demostrar como ejercicio que la concentración de agua en agua es 55,5 molar. Si el peso molecular del agua es 18 y la densidad es 1 gramo
por mililitro, cuando tenemos 1000 gramos de agua, o sea, eso significa que 1000 gramos de agua equivalen a 1 litro, ¿no es cierto? Por lo tanto, el número de moles va a ser igual a 1000 partido por el peso molecular, que es 18. Y esto da 55,5 moles por litro, o 55,5 molar. Si no lo entienden, lo podemos ver en seminario. Pero esta cosa es así. Si la concentración de agua es constante y es 55,5 molar, como tenemos una constante multiplicado por otra constante, el producto de ambas constantes nos va a dar una nueva constante, que es la constante de equilibrio para la reacción. Ahora, esta constante de equilibrio subprima se ha medido y es 1,8 por 10 a la menos 16. Si ustedes multiplican eso por 55,5, les va a dar este número mágico que es 1 por 10 a la menos 14. Eso significa que la constante de equilibrio para el proceso de ionización o autoionización del agua es 1 por 10 a la menos 14. Eso además significa que la concentración de protones multiplicado por la concentración de hidroxilo en todo momento va a ser 1 por 10 a la menos 14. Esta constante de equilibrio recibe el nombre de K sub W del inglés water para el agua. Y es un valor que ustedes deben conocer, porque si no, no van a poder resolver los problemas que les vamos a dar. Entonces, justamente de aquí vamos a definir lo que es pH y pOH. Si la concentración de protones y iones hidroxilo es una constante para el agua, 1 por 10 elevado a la menos 14, resulta que, y ustedes consideran que estamos trabajando con agua eléctricamente neutra, agua destilada, resulta que la concentración de protones debiera ser igual a la concentración de hidroxilo, si consideramos que el agua es eléctricamente neutra, ¿no es cierto? Porque si no, porque si hubiera un desbalance, el agua no sería eléctricamente neutra, o prevalecerían los protones o los hidroxilos. Por lo tanto, en el agua pura, libre de cualquier otro contaminante, estos dos términos valen lo mismo. Por lo tanto, podemos reemplazar la concentración de hidroxilo por el valor de la concentración de protones porque es idéntico. Y esto genera o nos permite calcular que la concentración de protones va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 por 10 a la menos 14. Eso significa que la concentración de protones y la concentración de hidroxilos en el agua pura es 10 elevado a la menos 7. Sin embargo, es una tontera, por no decir una lesera, trabajar con números como estos, con números elevados a exponente. Y la solución la dio otro químico sueco que se llamaba Sorensen, cuando se le ocurrió aplicarle logaritmo a esta relación. Y en forma inteligente le aplicó el logaritmo negativo para transformar este número en un número positivo. Por lo tanto, el logaritmo negativo de la concentración de protones es menos log por 10 elevado a la menos 7. Yo estoy suponiendo que ustedes saben logaritmo, yo no me voy a detener a explicar por qué podemos aplicarle logaritmo a esto y a esto. Simplemente se hace y calculamos el logaritmo de 10, decimal de 10 a la menos 7. Eso es otra cosa que tengo que decirle. Este logaritmo no es cualquier logaritmo, es el logaritmo en base 10. Por lo tanto, el logaritmo negativo de la concentración de protones, nosotros lo definimos como pH. Y vale 7, porque el logaritmo negativo de 10 elevado a la menos 7 es 7.
Este es el famoso pH. Es simplemente el logaritmo negativo de la concentración de protones. Y en este caso, con el agua pura, su pH es de 7. Ahora, chiquillos, no me escriban nunca pH con P mayúscula. El que me ponga P mayúscula en alguna prueba le voy a bajar un punto de castigo, porque el término correcto es operador P. El operador P va siempre con minúscula y acompaña al término hidrógeno. Entonces, el logaritmo negativo también de la concentración de iones hidroxilo también va a ser el menos log de 10 elevado a la menos 7. Y definimos otro operador, esta vez para el hidroxilo, el pOH. Y el pOH es 7. Por lo tanto, la suma del pH y el pOH es 14. Esta suma que les puse acá nos permite escribir o dibujar la escala de pH o de pOH. La escala de pH nos indica o se relaciona directamente con la concentración de protones que hay en solución a medida que vamos modificando el pH. Entonces, si la concentración de protones es, por ejemplo, 1 por 10 a la 0, el pH va a ser 0. Si la concentración de protones es 1 por 10 a la menos 8, el pH va a ser 8. Y así sucesivamente hasta llegar al valor 14. Esta escala no puede superar el valor 14. Eso significa que no hay pH 15, porque no tiene sentido hablar de pH 15. El pH varía o va a variar para nosotros en este curso de 0 a 14. Pueden haber pHs con concentraciones mayores de protones, sí, y esos valores de pH serían negativos, pero no vamos a trabajar con soluciones muy concentradas de ácidos, por ejemplo, ácidos fuertes que generan pHs que son negativos. Y esta es la famosa escala de pH dada por el papel, básicamente el papel pH. Colores rojizos indican pHs ácidos, colores azulados indican pHs alcalinos. ¿Por qué? Porque a medida que el pH va aumentando, como la suma del pH y el pOH debe dar 14, el pOH va disminuyendo. Por lo tanto, cuando estamos en presencia de una solución a pH 1, el pOH va a ser 13. Y aquí les coloco la concentración de hidroxilos asociada a cada valor de pOH. En esta diapositiva les muestro como ejemplo el pH de algunas sustancias. El agua pura tiene pH 7. El ácido de una batería, que sabemos es ácido sulfúrico, tiene un pH cercano a 0. La sangre tiene pH alrededor de 7.4. El jugo de limón, que es ácido, tiene pH alrededor de 2,3, 2,4. El bicarbonato, que es una base básicamente, tiene un pH más bien alcalino. El jugo de tomates tiene un pH ácido. En general, los limpiahornos, todas las sustancias que se utilizan para limpiar derivadas del amoníaco, tienen pHs básicos. El vino tiene un pH más bien ácido. El agua de lluvia tiene alrededor de pH 5. ¿Por qué? Porque el agua de la lluvia está carbonatada
lo que hace, carbonatada, lo que hace que el pH baje. Ya vamos a explicar ese fenómeno en las sucesivas clases. Los detergentes, que son a base de amoníaco, también tienen pHs alcalinos. El café tiene pH 5 y los blanqueadores tienen pHs bastante alcalinos en general. Muchas gracias por su atención.